Entonces, cuando se genera una distribución de continuidad y comenzamos a dañar nuestro vaso, vamos a tener una serie de respuestas, ¿no? La primera respuesta que vamos a tener ante un vaso condicionado, ¿cuál va a ser? Una vasoconstricción, ¿no? Fricción con lo que es la parte de la respuesta de nuestro vaso, ¿no? Al final, ¿qué vamos a hacer con la vasoconstricción? Disminuir el volumen, ¿no? Disminuir el volumen. Después que se va a tener la vasoconstricción, ¿qué vamos a tener progresivamente? Vamos a tener la agregación de plaquetales, para agregar a las plaquetas, la agregación plaquetaria. Y para segundo medida es el tapón plaquetario, ¿no? En este tapón plaquetario va a intervenir el factor de von Willebrand, por ejemplo, para que pueda unirse las plaquetitas y pueda tener un tapón plaquetario. Y después que ha pasado eso, recién viene ya la cascada de la coagulación para generar un coágulo estable con la que es la fibrina, ¿no? Lo que es la coagulación, ¿no? Formación de coágulos de fibrina, ¿no? Lo que es el coágulo de fibrina. Entonces, se pone el coágulo de fibrina, comenzamos a poner, por ejemplo, vamos a tejer prácticamente en la parte del talón plaquetario y se va a formar un coágulo estable, ¿no? Un coágulo estable. Y después que se forma un coágulo estable, capaz ya necesitamos ese coágulo, es la distribución pues, prácticamente de este coágulo. Y la distribución de este coágulo, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a intervenir? La plasmina. Cuando hablamos de lo que es la lisis del coágulo, ¿no? Ahí vamos a utilizar lo que es la plasmina. Para que se genere plasmina, ¿de dónde se tiene que, de dónde parte de? Del plasminógeno. ¿Y quién va a ayudar a que el plasminógeno se convierta en plasmina? El activador del plasminógeno tisular. El plasminógeno tisular, activador del plasminógeno tisular. Convierte el plasminógeno en plasmina y la plasmina que va a ir va prácticamente a destruir a la fibrina y se va a disolver lo que es el coágulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí vamos a mirar esta parte de acá y vamos a analizar un poquito de acá el coágulo, para que vayan pasando. Hemos dicho que si tenemos un coágulo nosotros, este coágulo que se ha formado en la aurícula izquierda, ¿dónde se puede disparar? Al cerebro, ¿qué va a generar? Una cerebro izquierda. Si tenemos una arteria que tiene una placa de ateroma y se ha roto, ¿qué se ha formado? Porque está con un coágulo. Ese coágulo va a subir la circulación coronal. ¿Qué va a dar? Otra forma de generarse un coágulo, en mis piernas, no tengo mis varices, estoy sentado, digamos, un viaje largo, van a otro continente, digamos, a Europa, 12 horas son de viaje. Entonces, va a estar sentados ahí, la sangre no va a circular, se forma un coágulo, se levanta la persona, se sale, se desprende ese coágulo, ¿dónde se va a ir? En la cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, lo que es la parte de la arteria pulmonar, que va a generar una embolia pulmonar, otro embolismo pulmonar. En todos los sitios hay coágulos. Entonces, si yo quiero disolver ese coágulo, ¿qué tengo que usar? Esta vía, ¿no? El plasminógeno se convierte en plasmina y que esta plasmina destruye prácticamente a mi coágulo porque está con fibrina. ¿Qué tengo que utilizar? Un activador de plasminógeno tisular. Más de lo que hay normalmente en el cuerpo. Normalmente debe haber este plasminógeno tisular, pero tengo que usar algo que me aumente y active más de la conversión de plasminógeno en plasmina. ¿Cómo se llama eso? Se llama el activador del plasminógeno tisular recombinante, que vendría a ser este acto. Entonces, ¿cómo se llama este fármaco? El Actinice. Si ustedes buscan en internet, Actinice, que es el activador del plasminógeno tisular recombinante. Entonces, si yo le pongo al paciente este fármaco, ¿qué va a pasar? Que gran cantidad de plasminógeno empieza a convertir en plasmina. Como tengo esta plasmina, ¿qué vamos a generar? Destrucción de la fibrina. ¿Cómo se llama ese tratamiento? Trombolisis. Entonces, este es el fármaco de la trombolisis. Cada frasquito debe estar entre 3.000 y 4.000 soles. Esta es la cajita. Viene acá dos cositas, para que la vayan viendo, porque se miran. Y obviamente está usado, ¿no? Viene uno que es el anteplace, la actinice, y otro viene la parte del disolvente. ¿Cuánto tenemos acá de dosis? 50 miligramos en esta parte. ¿Cuánto se utiliza, por ejemplo, para lo que es el infarto cerebral? ¿Cuánto más creen que se utiliza? 0.9 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si un paciente pesa 70 kilos,
¿Cuánto recibirá más o menos? ¿Ustedes que son matemáticos? 63, no, 63, ¿no? 63 miligramos de aspirina. Entonces, si este es de 50 miligramos, necesitamos otra cajita más. 2 cajitas. Lo que se pide, nos dan al toque, ¿no? Cuando viene el paciente, nosotros yo receta al toque, nos dan la parte del fármaco y tenemos que administrar al paciente. ¿Cómo se administra al paciente? Por ejemplo, si es cerebral, 10% en bolo, o sea, de 63 miligramos, ¿cuánto le pongo en bolo? 6.3 miligramos en bolo y el resto en perfusión de 1 hora. Entonces se conoce. ¿Estamos de acuerdo? Pues para que vayan viendo lo que es la activitis. Alguna vez van a mirar, pues para que vayan viendo cómo es la cajita, cómo es, ¿no? La parte. Estamos claritos, ¿no? Es la parte de la trombolisis. Pero cuando hablamos de la parte, digamos, de la primera acción, ¿no? Lo que es el tapón plaquetario, después de que la función del cobre de turbina, mucho la cascada de coagulación, comenzamos a mirar, ¿no? La parte común, ¿cuál va a ser? Factor 10. Va a haber 2 vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Si hablamos de la vía intrínseca, es la vía más larga, ¿no? La vía intrínseca. La vía intrínseca. Al final, ¿con quién comenzamos con la vía intrínseca? Con el factor 12. El factor 12, después se va a ir al factor 11, después se va al factor 9, y al final vamos a llegar al factor 10, progresivamente. Cada uno tiene su factor desactivado, vamos activado, desactivado, y acá por la ayuda del factor 8 vamos a llegar al factor 10. ¿Estamos de acuerdo? Es la vía más larga. Y la otra vía va a ser la vía extrínseca. La vía extrínseca es la vía extrínseca. ¿Por qué comenzamos la vía extrínseca con el factor 7? Y el factor 7 va a llevar rápidamente al factor 10, junto con el factor celular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el factor 10 se va a convertir en factor 10 activado. Este factor 10 activado, ¿quién va a activar? Al 2, ¿no? Y le va a llevar al 2 activado, que vendría a ser. ¿Qué vendría a ser el factor 2? La protrombina. Lo llevará trombina. Y esa trombina, ¿qué va a generar? El fibrinógeno se transforma en fibrina. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y cuando yo tengo fibrina, obviamente ya estoy contento. Con la fibrina ya puedo tejer básicamente mi coágulo y puedo estabilizarme. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que nosotros lleguemos a la parte del 10 activado y toda la parte activada, ¿qué necesitamos? Calcio, calcio, calcio. Todos son calcio, bastantes formas de calcio para poder, digamos, hacer la activación. Ahí te vamos a ver por qué es interesante el calcio. Porque si yo no tengo calcio, no va a correr mi cascada de coagulación. Entonces, si yo quiero que se anticoagule mi sangre, un mecanismo de anticoagulación, ¿qué vendría a ser? Quitar el calcio. Entonces, ¿se utiliza ese quitar el calcio o no? Sí. ¿Cuándo quitamos el calcio? Por ejemplo, cuando sacan las muestras de sangre. Y sacamos la muestra de sangre, por ejemplo, acá. ¿No? Acá tenemos 2 frasquitos, este y este. Son 2 frascos que están anticoagulados. Un frasco va a tener EDTA. ¿Y el EDTA qué va a hacer? Quelar el calcio. Si yo quelo el calcio, ¿qué vamos a tener? Anticoagulado. Entonces, ¿qué va a pasar a la sangre? ¿Se va a coagular o no se va a coagular? No se va a coagular. Vamos a tener nuclear. El siguiente que tenemos acá dice buffer citrato, citrato de sodio. ¿Y para qué uso citrato de sodio? Pues justamente para quelar también el calcio. ¿Y yo quelo el calcio? ¿Se podrá coagular la sangre? No se coagula la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quito el calcio, no se coagula la sangre. Y ese es el principio de acción de estos frasquitos, tanto moradito como en el celestito, para que la sangre no se coagule. ¿Y por qué no quiero que se coagule? En este caso, para el frasco de color celestito, ¿es para qué? Para poder hacer las pruebas de protrombina y también el TPTA, el tiempo parcial de protrombina activado. Vamos a usar con este frasquito. Indirectamente, el tiempo de protrombina, ¿qué puedo sacar? El DNR. ¿Estamos de acuerdo? Va a servir el frasquito de color celestito. En cambio, el moradito, que también tiene EDTA, ¿no? También que la calcio, también está anticoagulado, ¿para qué va a servir específicamente esto? Para pruebas hematológicas, para poder hacer, digamos, nuestro recuento eritrocitario, para hacer lo que es el hemograma, toda esa parte de acá sale lo que es
el frasquito de color lila. ¿Por qué se utiliza más el EDTA en vez del citrato? Porque acá mantiene más la forma de los elementos forma, ¿no? El eritrocito, el leucocito, acá se mantiene la forma y podemos verlo bonito al microscopio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a sacarnos sangre, vamos a sacar sangre acá y sangre acá, para poder ver el recuento eritrocitario de este tubito y ver si es que nos sacan el tiempo para ver si es que hay, también si sacan bien la sangre, porque en otro grupo no han podido sacar mucha sangre. Están ahí punzando, y al final le han hecho un punta antidiabético, como ya no la pueden sacar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en esta parte de acá? Las pruebas de coagulación. ¿Qué pruebas de coagulación tenemos? Primero el tiempo de sangría. Tiempo de sangría. Si yo hago un cortecito acá, en la parte, una pequeña lancetita, y comienza a sangrar el paciente, ¿cuál es la primera acción que va a tener que hacer el cuerpo? Vasoconstricción y el tapón plaquetario. ¿Sí? Es lo primero que va a hacer. Entonces, cuando yo le hago la punción, digamos, en la orejita o en el dedito, en este caso, lo primero que yo voy a mirar es cuánto tiempo va a sangrar. Y el tiempo de sangría, ¿qué va a mirar? La vasoconstricción de nuestros vasitos y ¿qué más? La formación del tapón plaquetario. ¿Qué pasa si un paciente tiene plaquetopenia? ¿Cómo está el tiempo de sangría? ¿Normal o prolongado? Prolongado, va a seguir sangrando. ¿Por qué? Porque no tiene plaquetas para formar el tapón plaquetario, entonces sigue sangrando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? El tiempo de coagulación. Y el tiempo de coagulación prácticamente es que se formen las fibrinas. Entonces prácticamente ver la vía intrínseca con la vía intrínseca y extrínseca para ver la función de fibrina, el tiempo de coagulación. ¿Qué otro tiempo nosotros vamos a conocer? Dos cositas. El tiempo de protrombina. Y el tiempo de protrombina, ¿qué va a evaluar el tiempo de protrombina? Prácticamente toda la vía extrínseca. El tiempo de protrombina va a evaluar la vía extrínseca. Pero nosotros vemos el tiempo de protrombina simplemente por así, no. En los laboratorios te va a dar el tiempo de protrombina acá, pero no le van a dar simplemente eso, le van a dar una cosita más. ¿Qué le van a dar? Que es el INR, que es el índice normalizado. El índice normalizado. ¿Qué quiere decir? La relación entre lo que es el tiempo de protrombina del paciente con el tiempo de protrombina del laboratorio, estandarizado a nivel internacional. Este INR es fundamental ¿para qué? Para mirar lo que es la anticoagulación con warfarina. ¿Cuánto es el INR normal de cualquier paciente? Va a ser menos de 1.2. Si el paciente está anticoagulado con warfarina, ¿cuánto va a ser el INR? De 2 a 3. Si tiene problema valvular, va a ser de 3 a 4. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero anticoagular al paciente con warfarina, este INR se va a prolongar. ¿A cuándo? De 2 a 3, permanentemente. Y ahí estoy contento. Y si tiene el paciente problema valvular, por ejemplo, una prótesis valvular aórtica, que tiene una prótesis mecánica, como antes ponía mecánica, ¿qué quiere decir? Como una que es de metal, ¿no? Entonces, me conviene que esté bien anticoagulado el paciente. ¿Para qué? Para que en ningún momento se forme ni un poquito de coágulo, porque si forma un poquito de coágulo, ¿qué va a pasar con mi válvula? Se va a coagular. Si se coagula, me va a generar probablemente una estenosis. Si tiene una estenosis, vamos a tener problemas hemodinámicos, que hemos visto, más de presión, este problema no puede inducir a la muerte del paciente. No me conviene, tiene que estar más anticoagulado de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Anteriormente, no he visto ya mucho ahora, pero anteriormente los pacientes que tenían acá válvulas protésicas cardíacas, se tenía que escuchar el clic de cerrado de la válvula. ¿Qué quiere decir? Como son dos metales que se van a unir, ¿no? Como que sentían un clic metálico, bueno, que se chancaban dos metales, ¿no? ¿Cuándo uno se preocupaba? Cuando ya no sentían ese clic, sino sentían algo ya no metálico, sino capaz un sonido más, ¿cómo sería? Más grave, o sea, sin ese clic metálico exactamente. ¿En qué pensarían si se convierte en clic metálico? Se convierte el clic metálico en algo ya más mate, que se ha coagulado. Si está coagulando la válvula, ¿quién va a chocar? Ya no va a chocar metal con metal, sino va a chocar ¿quién? Coágulo con coágulo. El coágulo con coágulo, cuando choque, no va a generar sonidos. Entonces,
cuando pasaba eso, me preocupaba, ¿no? Un ecocardio al toque para mirar cómo está el vaso. Si se obstruye, imagínense, va a morir el paciente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La otra vía que nosotros tenemos que ver, que vamos a analizar, es el tiempo parcial de tomografía activada, que es el TPTA. Y ese TPTA, ¿qué va a mirar? Lo que es la vía intrínseca. Todo lo que es la vía intrínseca. Ahora, ¿qué más tenemos que analizar cuando hablamos de esta carta de coagulación? Los anticoagulantes. ¿Qué anticoagulantes tenemos? Anticoagulantes. ¿Qué anticoagulantes tenemos? Primero, el de uso común. ¿Cuál es? La warfarina. Y la warfarina, ¿a quién inhibe? A los factores dependientes de vitamina K. ¿Y cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9 y 10. ¿Dónde está 2, 7 y 9 y 10? Acá. 2, 7, 9 y 10. Justo los que están al ladito de él. Todos ellos van a inhibir la warfarina. 2, 7 y 9 y 10. Como inhibe esa warfarina, entonces va a ser básicamente la anticoagulación. Pero ¿quién más va a estar afectado? ¿La vía intrínseca o la vía extrínseca? La vía extrínseca. Es por eso que cuando queremos ver anticoagulación con warfarina, vamos a utilizar el tiempo de protrombina para poder hallar el INR y de acuerdo sobre la anticoagulación con warfarina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro fármaco conocen aparte de la warfarina que también anticoagulamos? Segundo fármaco, las heparinas. ¿Se acuerdan de las heparinas? Y cuando hablamos de heparina, tenemos dos heparinas, ¿no? La primera heparina, heparina no fraccionada, o la heparina sódica que conocemos. Y la segunda es la heparina de bajo peso molecular. Cuando hablamos de heparina de bajo peso molecular, ¿a quién estamos refiriéndonos? A la enoxaparina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas heparinas, gracias a quién van a funcionar? A la antitrombina 3. Entonces, un anticoagulante natural que tenemos en nuestro cuerpo es la antitrombina 3. Esa antitrombina 3, ¿no? ¿Sobre quién va a actuar? Sobre el factor 10, por ejemplo. Sobre el factor 10. ¿Para qué? Para hacer lo que es la anticoagulación. ¿Quién estimula o quién actúa sobre esta antitrombina 3 para potenciar su acción? Tanto la heparina sódica como la enoxaparina. Acá viene lo que es la enoxaparina y lo que es la heparina sódica. ¿Para qué? Para potenciar la acción sobre la antitrombina 3 y esto va a generar acción sobre la parte del factor 10 y no solamente sobre el factor 10, sobre el factor 9 activado, sobre el factor 11 activado, sobre el factor 12 activado. Y al final van a generar lo que es la anticoagulación. ¿Quién hace que tenga acción no solamente sobre el factor 10, sino sobre el factor 9, 11 y 12? Más lo sea la heparina sódica. Entonces, si yo anticoagulo un paciente con heparina sódica, ¿qué prueba le pediré para poder ver la acción de esa anticoagulación? ¿Le pediré el tiempo de protrombina? No. ¿Qué le pediré? El tiempo parcial de neoplastina activada, el TPT. ¿Con qué yo lo monitoreo esto con? El TPTA. En cambio, la warfarina, ¿con qué lo monitoreo? Con lo que es el tiempo de protrombina y lo que es el INR. ¿Estamos de acuerdo? La enoxaparina también va a actuar sobre la parte de la vitamina 3 y esta va a potenciar la acción de articulación sobre el factor 10A, pero solamente más contra el 10A. Entonces, si yo quiero medir la acción de la enoxaparina, ya no va a pedir todo este tiempo de protrombina, tiempo parcial de protrombina activada, sino tengo que ver la acción del factor 10 activado. ¿Estamos de acuerdo? Y en las pruebas de laboratorio, ¿será fácil sacar el 10 activado? Difícilmente, no se va a poder sacar. Entonces, nosotros sí, ¿qué podemos hallar? El TPTA, vamos a ver el TP, vamos a ver el INR, vamos a ver el tiempo de coagulación, tiempo de sangría. No podemos hallarlo fácilmente.
La actividad del 10 activado no es fácilmente hallada. Entonces, por eso que la actividad de enoxaparina no es fácilmente vista, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Después de esos fármacos, ¿quién es el tercer fármaco que tenemos que hallar? Los nuevos anticoagulantes orales. Y de los nuevos anticoagulantes orales tenemos tres principales, uno que es el rivaroxaban, el apixaban y el dabigatran. Estos rivaroxaban y apixaban, como dice su nombre, de acá, 10 activado, 10 activado. ¿Sobre quién van a actuar? Pues sobre estos fármacos, sobre el factor 10 activado. O sea, ¿dónde? En esta parte. Ahí van a hablar, sobre el 10 activado. Tanto lo que es el rivaroxaban como el apixaban, como tiene XA, 10 activado. Sobre eso van a actuar prácticamente estos fármacos, van a bloquear prácticamente ahí la población. ¿Estamos de acuerdo? Y el dabigatran, el último, ¿sobre quién va a actuar? Sobre el factor 2 activado. O sea, ¿dónde es el dabigatran? Acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema de estos fármacos? Actúa sobre el 10 activado. Podemos hacer una prueba para medir su actividad con el TPTA, con el TP, con el INR para ver su actividad. No podemos. Va a comportarse igual que la enoxaparina, que para poder ver si está o no funcionando, ¿qué tenemos que pedir? Actividad del factor 10 activado. ¿Es fácil de pedir? No es fácil. Peor aún, para ver lo que es el dabigatran, ¿qué tendré que pedir? La actividad del factor 2 activado. Podemos ver con el TPTA, con la parte del TPE, con el tiempo de coagulación, no, va a ser más difícil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es por eso que estos fármacos es difícil ver su actividad. Más difícil ver su actividad. En cambio, en estos sí podemos regular su actividad. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. Se van a olvidar. Entonces, acuérdense, la warfarina, ¿con qué? ¿A quién va a inhibir? Los factores dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9, 10. ¿Con qué medimos la actividad de la warfarina? Con el tiempo de protrombina o si no el INR. ¿Cuál es el valor normal de INR? Menos de 1.2. Si quiero anticoagular el paciente, ¿cuánto tiene que estar? De 2 a 3. Ahora, otra forma de anticoagular con cuál es? Con las heparinas. Y en heparinas tenemos dos tipos de heparinas. La enoxaparina, que vendría siendo una heparina de bajo peso molecular, y la heparina no fraccionada como la heparina sólica. ¿Sobre quién van a actuar directamente estas enoxaparinas y heparinas? Sobre el factor, sobre la angiotensina 3. Para actuar sobre ¿quién? Si es la enoxaparina, más así específicamente para inhibir lo que es el factor 10 activado, y si es la heparina sólica, va a inhibir no solamente el 10 activado, sino también al 9 activado, al 11 activado y al 12 activado. Entonces, como la heparina sólica va a actuar o va a inhibir, que se llama el 10 activado, al 9 activado, al 11 activado, al 12 activado, ¿qué vía es? La vía intrínseca. Va a actuar sobre la vía intrínseca. ¿Y qué prueba yo utilizo para medir la vía intrínseca? El tiempo parcial de broadcastina activa. Entonces, ¿cómo mido la actividad de la funcionamiento de la heparina sólica con el tiempo parcial de broadcastina activa? En cambio, la enoxaparina actúa sobre la vitamina 3, pero solamente sobre quién? Sobre el factor 10 activado. Para mirar su actividad, ¿qué tendría que pedir? La actividad del factor 10 activado. Solamente el factor 10 activado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de los nuevos anticoagulantes orales, tenemos que hablar de dos tipos, ¿no? Los que actúan sobre el factor 10 activado y los que actúan sobre el factor 2 activado. Los que actúan sobre el 10 activado, ¿quiénes son? El rivaroxaban, el apixaban, todos los oxax, no X, los sabanes, ¿no? Saban. Entonces, ¿sobre quién va a actuar? Sobre el 10 activado. Si quiero ver la anticoagulación, la actividad de estos, del factor 10 activado, la actividad del rivaroxaban y el apixaban, ¿qué tengo que pedir? La actividad del 10 activado, ¿no? Y si uso el dabigatran, ¿sobre quién va a actuar? Sobre el 2 activado. Y si tiene 2 activado, ¿qué tendría que ver para ver su actividad? La actividad del 2. ¿Está claro? Se van a olvidar. Por este lado vienen los anticoagulantes, por acá viene lo que es la lactilicina, la plasma. No, acá.
¿Cómo se llama ese arte? ¿Cómo se llama? Trombolisis. Y ya está. Espero que se acuerden para poder que se llama ver en el examen. Va a venir una pregunta de la warfarina. Fíjense. Recuerden la warfarina, que aquí, ¿cómo medimos la warfarina? Con hidrocloromina o ¿de cuánto tiene que estar? De 2. ¿Ya? ¿Está fácil? Eso vamos a hacer ahora. Entonces, ahora sí comenzamos. Primero, ¿qué vamos a hacer?